a personajes como el escribidor, por ejemplo, Mario Vargas Llosa. Pero en este caso vamos a conocer no al escribidor, sino al Mario Vargas Llosa político, porque él, si algo tenía tan inserto en su esencia, además de las letras y la capacidad para escribir y hacernos volar a través de sus historias, era también su vocación política y democrática. Hoy está con nosotros el autor de este libro, Pedro Cateriano, a quien le agradecemos mucho la gentileza. No, Bienvenido encantado. a Bolivia, a La Paz y a La Razón. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá hoy día en La Razón y sobre todo en Bolivia, un país que tanto quiso Mario Vargas Llosa, porque acaso una etapa muy feliz de su vida fue su niñez en Cochabamba. Y él a lo largo de su riquísima y novelesca, podríamos decir, trayectoria, siempre repitió algo que destaco, que lo más importante que le ocurrió fue aprender a leer. Y aprendió a leer en Cochabamba. Amén. Y entonces esto siempre lo marcó a Mario Vargas Llosa y por esa razón ese afecto permanente con Bolivia, ese interés y esos recuerdos de sus profesores de Cochabamba, de sus compañeros de colegio, que son afectos pues como los de la infancia, imborrables, ¿no? Y eso esa parte me entusiasma del hecho de esta visita para participar en la Feria Internacional del Libro de La Paz. Bien, Pedro, usted es abogado de la Sí. Pontificia Universidad Católica del Perú, fue diputado del Movimiento Libertad, fundado por Mario Vargas Llosa en Exactamente. 1990, fue también viceministro de Justicia, ministro de Defensa, presidente del Consejo de Ministros, autor de la obra, aquí el que investigó los hechos de corrupción y escándalos, diríamos, del primer gobierno de Alan García. Exactamente. Y ahora escribe la biografía política Vargas Llosa, su otra gran pasión. ¿Quién es Pedro Cateriano y por qué decide hacer una biografía, como usted mismo titula en el libro, no autorizada, del lado político de Mario Vargas Llosa? Yo fui un testigo presencial de su campaña cuando pretendió llegar a la presidencia de la República, del sacrificio, del gravísimo contexto político en el que él, con una decisión gallarda, tomó el reto de ser candidato a la presidencia de la República, es decir, un país acosado por el demencial terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, una hiperinflación que superó el 1.000.000%, que logró algo que no suele ocurrir en un país, quebró al Estado peruano. Es decir, el modelo económico socialista y estatista que había implantado el dictador Juan Velasco Alvarado, quiebra, colapsa en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Entonces, esa campaña implicó además un cambio radical en el mensaje político que los peruanos durante décadas habíamos escuchado, del estatismo, del rol del Estado, entonces, escuchar la importancia del trabajo de las empresas privadas, del libre comercio, de la inversión nacional y extranjera como fuente generadora de riqueza y de empleos, el control de la inflación, que la única manera de controlar la inflación era a través de un ajuste. Vargas Llosa no mintió al electorado, nos dijo claramente: la única forma de controlar la hiperinflación es a través de un programa de ajuste. Y el adversario en ese entonces, que usó todos los medios lícitos e ilícitos, por ejemplo, el espionaje telefónico, el seguimiento político, que luego
se olvidó por completo. Y acaso uno de los aspectos que destaco en el libro es que por primera vez se conoce públicamente el informe de la Comisión Investigadora del Senado que probó ese espionaje político y ese seguimiento a Mario Vargas Llosa. Entonces, un poco motivado por algo que él me dijo en alguna oportunidad. Durante todo el proceso, por ejemplo, de la investigación al expresidente Alan García por su supuesto enriquecimiento ilícito, él no estuvo en el país. Usted como diputado. Y yo formé parte de la comisión investigadora. Entonces un día, en un almuerzo, le conté Este encuentro fue en Madrid, si no estoy mal. Sí, en Europa. Entonces yo le conté. Y entonces me dijo, oye, tú estás obligado a escribir. Las palabras pasan, los libros queda el testimonio. Y bueno, a raíz de eso... Él lo empujó al primer libro. Al primer libro, y al final, ¿cómo es la vida? Terminé escribiendo esta biografía que creí además era una deuda personal que tenía con él, ¿no? Él, ¿por qué dice que es una biografía no autorizada? En el sentido del que sí sabía Mario Vargas Llosa que muchas de las conversaciones que ya iban teniendo, de hecho, a sugerencia de un hermano suyo, empieza a grabar las conversaciones, obviamente con la autorización de Mario. ¿Por qué dice que es una biografía no autorizada? Porque hay aspectos que yo he determinado sin que él me indicara, me sugiriera, me diese una orden, ¿no? Y temas en los cuales hay posturas respecto de personas, de ex parlamentarios o inclusive amigos de él que son opuestas a mis criterios. Entonces, en ese sentido, él fue respetuoso. Porque en el libro también yo hago un juicio crítico de la actuación de algunas personas, que no necesariamente es coincidente con era coincidente con el de Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente ocurrió durante el largo proceso mediante el cual estuve trabajando esta biografía. Ahora, muchos lo hemos conocido, por supuesto, al Mario Vargas Llosa, el escribidor, el pensador, pero de repente pocos lo hemos conocido en el lado político, por lo menos fuera del Perú, ¿no? Y cuando uno repasa, en el repaso del libro, encuentra, diríamos, un cierto cambio, se podría decir, en la mirada, en la construcción ideológica de Mario Vargas Llosa, de cuando arrancó apoyando la Revolución Cubana, que era lo que creía, su decepción, su rompimiento con la Revolución Cubana, su paso por el liberalismo, la crítica al término neoliberalismo. ¿Qué marcó la construcción ideológica de Mario? Hay varios aspectos. Creo que el intelectual que más influye es, sin duda alguna, Sartre, que le inculca la idea del escritor comprometido, que un intelectual debe desarrollar su labor, pero no abstraerse de la compleja realidad política o social de su país. Y es en ese aspecto tal la influencia que tuvo Sartre en Mario Vargas Llosa, que hasta el final de sus días fue un escritor comprometido. ¿Y qué lo lleva a, digamos, a la participación? Él, durante el periodo en que José Luis Bustamante Rivero, el expresidente del Perú, que fue precisamente embajador del Perú en Bolivia, luego fue candidato a la presidencia de la República y gana la presidencia, el general Lodría le da un golpe a Bustamante Rivero, que era pariente de Vargas Llosa. Eso lo impacta mucho a él y a la familia. Y le genera un rechazo radical contra el dictador. Tal fue ese impacto que luego, muchos años después, ese sería el gran material para su
lo que dicen los críticos, su novela total, Conversación en la Catedral, ¿no? Entonces, Vargas Llosa, ya cuando entra, porque la dictadura duró 8 años, cuando entra a la Universidad Nacional de San Marcos, una universidad pública, popular, cercana a la gente, contra lo que él denominaba la clase dirigente explotadora o que sometía, él decide incorporarse al grupo Cahuide, que era un grupo comunista dentro de la universidad, pero no porque era un marxista-leninista, porque él ya era, digamos, un socialista, estaba influido por las ideas de Sartre, pero consideró que desde ese grupo comunista podía enfrentar a la dictadura de Odría. Pero pronto él se va a dar cuenta del adoctrinamiento totalitario, autoritario del marxismo-leninismo, que chocaba con ese precepto que Sartre le había inculcado del socialismo en libertad. Entonces es ahí donde al poco tiempo termina renunciando a la célula Cahuide y tiene un paso breve por la democracia cristiana, no porque Vargas Llosa se convirtiera en un social cristiano de la noche a la mañana, sino quería que Bustamante y Rivero, que había sido el presidente derrocado por los militares, fuese restituido por el voto popular y sea el candidato de la democracia cristiana. Como no lo fue, terminó renunciando a la democracia cristiana. Pero ya desde ese momento Vargas Llosa estaba alejado también de la iglesia, ¿no? Y va a ser precisamente, acaso con la aparición del fenómeno ideológico y político que ha tenido la mayor relevancia en América Latina, que es la Revolución Cubana, la dictadura que estableció Fidel Castro, que él se adhiere políticamente al movimiento dictatorial de Fidel Castro, ¿no? Él consideraba en ese momento que finalmente se iba a establecer la justicia social en América Latina y que por lo tanto él tenía la necesidad de comprometerse con esa causa. Ahora, Mario fue candidato a la presidencia después de los turbulentos hechos desde económicos, políticos, de la década de los 80. Usted menciona en el libro que si bien no gana la presidencia, lo que hace es influir básicamente en sus adversarios y en la política peruana de allí en adelante. ¿Por qué dice eso? ¿Cuál fue el aporte de Mario que no llegó a la presidencia, pero sí giró de alguna manera el péndulo político? Vargas Llosa le dijo la verdad al pueblo y el pueblo no votó por él. Fujimori le mintió al pueblo y ganó. Fujimori dijo que no iba a aplicar el programa de ajuste, lo que decíamos nosotros, el shock para detener la hiperinflación. Pero una vez que llegó al poder, para contener la inflación, aplicó el shock, el ajuste, para iniciar el camino de contener la inflación. Y de otro lado, las ideas que acababa de mencionar de promoción de la inversión privada, de libre comercio, de garantizar la inversión nacional y extranjera, permitieron la reconstrucción política y económica del país. Es decir, por eso sostengo que Vargas Llosa perdió electoralmente, pero en el aspecto ideológico, político y económico, sus ideas, las ideas que él planteó durante la campaña, fueron las que han permitido la reconstrucción del país, inclusive en el segundo gobierno de Alan García, que se diferencia radicalmente a su catastrófico y corrupto primer mandato. García termina también aplicando las políticas económicas que combatió cuando Vargas Llosa fue candidato presidencial, ¿no? Y bueno, esto de alguna manera significa para el país un giro radical desde un modelo económico estatista, controlista, intervencionista, hacia una economía social de mercado, que es, pues, digamos,
el modelo económico que ha permitido la reconstrucción del Perú y que hoy el Perú tenga 100.000 millones de dólares de reservas internacionales, una tasa inflacionaria de las más bajas del mundo y que, bueno, tenemos otros problemas. A diferencia del pasado, que no teníamos dinero, ahora tenemos dinero y los partidos, los movimientos políticos no saben cómo gastarlo en beneficio de la gente. Y eso es lo que hay que corregir, ¿no? Pero sí. yo quisiera agregar un aspecto porque, que es el siguiente. La evolución ideológica y política de Vargas Llosa es lenta, estudiada y disciplinada, como él hacía todas las cosas. Él rompe con la revolución cubana porque empieza a ver las violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo a los homosexuales se les mandaba a las EMAPs, como la Unión Soviética invadió salvajemente Checoslovaquia. Él ya en un contexto en el cual se estaba construyendo el culto a la personalidad en favor de Fidel Castro, se atreve a escribir un artículo públicamente y discrepar. Y ocurren otros hechos, como cuando gana el premio Rómulo Gallegos, le dicen, Mario, te recomendamos que dones, que digas que vas a donar públicamente el dinero para la causa de la revolución, pero no te preocupes que por lo bajo te lo devolvemos. Entonces eso a él lo conmociona, es decir, estos son los señores que van a establecer la justicia social y bueno, finalmente rompe con la revolución cubana cuando es oprimido salvajemente el poeta Eberto Padilla. Y es a partir de ese momento que su tránsito es lento y estudiado hacia el liberalismo. Y creo que desde el punto de vista pedagógico él ha dejado para todos los jóvenes lectores latinoamericanos un libro pedagógico y magistral, La llamada de la tribu. Así se llama uno de los capítulos, sí, ¿no? De sí. hecho, del libro Bueno, también. y Vargas Llosa explica cómo influyen en él los intelectuales liberales que lo llevaron hacia la doctrina liberal. Esto es importante decirlo porque hay gente que sostiene que Vargas Llosa cambió políticamente por conveniencia económica, por conveniencia de estatus, etc. Y no es así. El cambio fue lento y estudiado, ¿no? Usted retrata en varios lugares a un Mario Vargas Llosa bastante meticuloso, ¿no? Y como bastante disciplinado. Aquellos encuentros en la Casa de la Playa, desde con los autores del boom latinoamericano, Sí. cuando en medio de la fiesta él se iba a leer y se llevaba la máquina de escribir, o en su casa también Sí. de la playa. Exactamente. Retrataba. Y ahí sobre diríamos, ese encuentro o desencuentro que tuvo con sus amigos, con no sus con colegas. todos, ¿no? No con todos. Claro, no con todos. Yo cuento ahí, por ejemplo, algo que mencionó usted, ¿no? Que él y Octavio Paz, cuando rompen con la Revolución Cubana, hay una carta que yo coloco. Ahí está la carta, la vamos a ver, la Ahí, podemos mostrar. Esta carta que usted la encuentra en la Universidad de Princeton. Exactamente, donde está todo el archivo fotográfico, Sí. documentario y los diarios y todos los documentos de Vargas Llosa, en donde Paz le escribe y le dice, Mario, que solos estamos, como el Sí. socialismo Estamos leproso, solos. ¿no? Sí. Entonces, sí tuvo un distanciamiento evidente con otros amigos, ¿no? Otro amigo que, Gabriel García Márquez, por Gabriel ejemplo. García Tenemos Márquez. una foto también con García Márquez, en el que son fotos del libro, inéditas en algunos casos. Y entonces con Cortázar también. Con Julio Cortázar, por sí. ejemplo, no tenía cercanía con la política. Y el que lo convence, el que lo persuade, es precisamente Mario, para que se adhiera a la Revolución Cubana. Pero después Cortázar se mantiene, ¿no? O casos también en los cuales otros literatos que formaban parte del boom latinoamericano también se van con Mario, ¿no? Ahora, Pedro, ¿en algún momento Mario le comentó si era difícil abstraerse del Mario escribidor al Mario político o logró construir a través de
su hermosa literatura y su prosa, también acompañar, diríamos, su pensamiento político. A ver, ¿Le costaba? yo creo que sí, porque hay unas frases de Patricia, su esposa, que yo la consigno. CEO, le dice usted, sí, ¿no? no, cuando viene la protesta contra la ley de estatización de la banca de Alan García y Mario convoca un mitin de protesta que resultó apoteósico, Patricia le recuerda, ya te estás olvidando cómo te trataron cuando presidiste la comisión investigadora de Ushurajay, que fue un hecho tremendo, ¿no? Los terroristas asesinan a periodistas y un fotógrafo en el Perú, y el presidente Belaúnde le da ese encargo, no de que haga justicia, sino que diera a conocer la realidad de los hechos. Mario asumió eso, ese reto. ¿Por qué? Porque él consideró que en ese momento, luego de los años de las dictaduras de Velasco y Morales Bermúdez, un hecho así, que marcaba un aspecto oscuro sobre tema de derechos humanos, se debía aclarar. Y bueno, estamos hablando, antes de que cayera la cortina de hierro, es decir, en plena efervescencia de los controles mediáticos de la Unión Soviética y de todo el comunismo que tenía en la Europa Oriental. Él asumió y esa izquierda internacional lo atacó ferozmente, ¿no? Y entonces Patricia le dice, ya te olvidaste de eso, como advirtiéndole, yo sé que si vas a subir a hablar en el meeting, vas a terminar de candidato presidencial. Y así ocurrió, ¿no? Usted decía en parte del libro que es muy pronto para juicios de valor hacia el Mario político, pero ¿qué rescataría usted? Y de repente, si tiene alguna anécdota en esas largas conversaciones que tuvieron, dijo mucho más cercanas, decía, en las últimas conversaciones, en los últimos años que tuvieron, ¿cuál de repente no está en el libro y quisiera compartir? No, en realidad, la relación de Mario con el Perú fue compleja, ¿no? Cuando Fujimori da el golpe de Estado el 5 de abril del año 92, la mayoría del país se adhiere a esa ruptura del orden democrático y constitucional. Y Mario, que había reconocido la victoria de Fujimori, que había guardado un leal silencio, rompe y no solo combate la dictadura, sino que pide hasta sanciones, sanciones económicas. Y entonces él fue siempre coherente, inclusive no medía las consecuencias de los actos que él realizaba. Muy honesto para la política. Pero a veces esos aspectos, como por ejemplo cuando anunció que iba a aplicar el shock, eso pues lo aprovechó maravillosamente Alan García, ¿no? Comerciales en la televisión donde los niños salían que se caían muertos en las calles, las mujeres, ¿no? Entonces, claro, pero él tenía un compromiso con la verdad. Ahora, yo creo que en su momento de máxima gloria, que fue el día que recibió el premio Nobel en Estocolmo y que tuve la suerte y el honor de asistir, él expresó su amor por el Perú, ¿no? De una manera, de una definición así, diría, que va a quedar para siempre. Y también en otro momento, en otro pasaje del libro, ese amor por su ciudad natal, aunque solo vivió un año, sí, a la que donó toda su librería, su valiosa, ¿no? biblioteca. Y además, como usted acertadamente señala, no vivió en realidad, porque salió de niño y se vino acá a Cochabamba, sí, pero hablaba como arequipeño, pronunciaba la doble L, llamó, que no pronuncian ni los limeños ni el resto del Perú, ¿no? Y eso, esa manera, ese dejo arequipeño, lo tuvo hasta el final de sus días. No fue de esas personas porque vivió mucho tiempo en Francia, vivió mucho tiempo en España, uno puede decir, como ocurre con algunos futbolistas, ¿no? Que van y regresan hablando como españoles. No, en ese sentido, el dejo arequipeño, su amor por Arequipa, fue permanente, ¿no?
Y a él lo impactó mucho cómo lo recibió su tierra cuando ganó el premio Nobel, ¿no? Yo en esa época estaba haciendo un doctorado en España y me dijo pues que iba a donar su biblioteca. Otros escritores prefirieron venderla, ganar millones de dólares, algunos que han sido muy de izquierda. Mario no, en ese sentido fue sumamente generoso con su tierra y con el Perú, por lo tanto, ¿no? Bueno, Pedro, me quedan muchas preguntas en el tintero que seguro las absolveré leyendo este libro que lo va a presentar mañana. Mañana, en sábado, en la tarde. del libro. Exactamente. Un placer. Encantado. Hasta Muchas otro gracias. momento. Gracias. Gracias. Aquí hemos hablado con Pedro Cateriano, el autor de este libro que mañana será presentado, esta biografía política. Ahí está, mañana a las 17 horas, en el bloque rojo, la sala 1, Vargas Llosa, su otra gran pasión. Créanme, lo que he ojeado es un deleite, conocer la otra versión del escribidor, no al escribidor, al político, Mario Vargas Llosa. Una invitación por demás realizada desde este programa.